misericordia, Señor, no estaríamos aquí, Señor. Si no hubiera sido, Señor, por tu bondad, no estuviéramos aquí, Señor. Si no fuera por tu predestinación, Señor, quién sabe dónde andaríamos, en qué lugar hubiéramos nacido, Señor. Pero tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Antes de que cualquier historiador pudiera decir cualquier cosa, o antes de que cualquier persona pudiera hablar, tú nos escogiste, Señor. Porque tú habías hecho un plan de redención, Señor. Tú nos habías escogido y nos habías metido en ese plan, Señor. Te damos gracias por ello, Señor. En este momento nos disponemos, Señor, para que tú nos hables, Señor, a todos. Para que tú seas alimentándonos, Señor, y ayudándonos, Señor. No venimos a otra cosa. Ese es nuestro principal objetivo, Señor. Que tu sangre, Señor, sea limpiándonos, Señor, y sea corrigiéndonos, Señor, en cada cosa que tengamos desordenada en nuestras vidas, Señor. Que sea como un martillo y un cincel sacando lo que sobra, Señor, y esculpiendo una obra perfecta, Señor, para tu servicio. No queremos ser servidores de alguna otra cosa, sino solo tuyo, Señor. Dejamos ese servicio en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares si son tan amables. El Señor Jesucristo les bendiga. Reciban saludos de nuestro pastor. En este momento se encuentra en la ciudad de Pitalito. Ayer estuvo predicando en la ciudad de Garzón. Les envía saludos y está haciendo un gran trabajo. Esperemos que el Señor sea bendiciendo al pueblo en esos lugares y seamos orando por él. Si usted quiere acompañarme, así como está en sus Biblias, al libro de Jueces. No quiero demorarme en retenerlos, solo quiero hablar un poco de la palabra porque creo que a eso nos hemos reunido. Nuestro objetivo es escuchar del Señor, nuestro objetivo es vivir de acuerdo a la palabra, y para eso usted ha venido y yo he venido, amén. En el libro de Jueces, el capítulo 16, el verso 20, del verso 20 al verso 28. Nos ubicamos en el Antiguo Testamento, uno de los primeros libros de la Biblia. Yo creo que si alguno ha tenido la grata experiencia de leer este libro, se ha encontrado con cosas muy hermosas, amén. Dice así la escritura en el nombre del Señor Jesucristo. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que yo me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos. Así como están, incline su rostro. Señor Jesucristo, hemos leído tu palabra, Señor. Sabemos que ha sido revelada, Señor, y ahí la queremos compartir con tu pueblo, Señor. Que no sea una palabra escrita, una letra escrita, Señor, porque de nada serviría, sino que sea una vida para nosotros, Señor. Que infunda aliento de vida en cada uno de mis hermanos y en mí, Señor. Que tu Espíritu Santo sea tomando control de todas las cosas
En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Queremos hablar por unos cortos minutos del mensaje, como el profeta lo tituló, solamente una vez más, Señor. Yo creo que Sansón estaba con un clamor ardiente cuando él dijo eso. Él estaba prisionero en un país extraño, donde sus enemigos, estaba a punto de, en una total desesperación. Quizá él había dejado a Dios y se encontraba tan desesperado que tuvo que clamar de un modo que no cualquier hombre ha clamado. Él levantó yo creo que dice el profeta que él levantó sus manos y él comenzó a orar de tal manera como nunca lo había hecho, porque él entró en una desesperación. Él sabía que se acercaba a su muerte. Él estaba desesperado en ese momento. Ahora, para poder usted ubicarse en lo que vamos a hablar en esta noche, tendríamos que ir a una ciudad filistea, una ciudad pagana, en Asia, y su dios era el dios Dagón o el dios pez. Dice que de los pies hasta el tronco era como un pez y de ahí en adelante era como un hombre. Y ese era el dios al que servían los filisteos. Y si usted quiere adentrarse más en la historia, usted va a encontrar a un hombre, uno de los calabozos cansado del que atormenta. Está lleno de ama. Gran fiesta. Yo creo que el diablo se alegra cuando uno de nosotros cae. Y comenzaron a hacer una gran fiesta. Dice la Biblia que habían como 3,000 en el piso de arriba. Y abajo había muchos más, creo yo. Y estaba repleto el lugar. Las jóvenes llevaban sus alhajas y sus vestidos. Y ellas iban tan elegantes a esa fiesta. Y los generales mostrando su armadura. Y llegaban y entraban y todos les hacían venia. Y los hacían seguir a las sillas más altas del lugar para que pudieran observar el escenario. Y todos comenzaron a preguntarse: ¿por qué estamos aquí? Yo quiero que usted me siga por unos cortos minutos. Ellos comenzaron a preguntarse: ¿qué estamos haciendo aquí, hermano Wilson? El gran Sansón ha caído. El gran Sansón ha sido derrotado. Escarnio de Sansón. Los sonidos iban de pared a pared y rebotaban en el eco de la angustia de aquel hijo de Dios. De repente se oyó el portavoz que dijo: traigan a Sansón. Todos esperaban un gran hombre, una persona con una grasa muscular, enmarcado. ¿Va a salir Sansón? Y de repente comenzaron. Había perdido
un muchacho se le había designado espacio. Ya no queremos salir a derrotar a nadie, tan solo queremos humillarnos y pasar desapercibidos por todo el mundo, cuando en realidad el diablo quiere señalarnos por todas partes, diciendo: aquí te equivocaste, aquí se equivocó, mírelo cómo anda, mírelo cómo está. Y ahora él iba cabizbajo. Él no podía hacer nada. Sabía que se había equivocado. Él era consciente de lo que había hecho. Y él siguió avanzando muy agachado, cuando de repente un general dijo: él fue el que mató a 1000 de mis mejores hombres. Mis guerreros tenían unos cascos y unas armaduras como de 1 pulgada. Y este harapiento desventurado los mató. Algunos soldados no lo podían creer. Dice el profeta: seguros que harapiento y achicopalado en ese momento. Ellos sabían quién era Sansón. Ahora Sansón comenzó a llegar a donde están los descansos o las 2 columnas de ese gran edificio. Y un sacerdote dijo: yo oí que él había matado grandes. Tiberio. Yo creo que y lo despedazó. Estaba débil. Él comenzó a oír una burla de aquí y una burla de allá. Él comenzó a oír cuando los soldados se reían y hacían mofa con su nombre. Él había sido instruido como un niño judío o como un niño israelita de que Jehová era el Dios sobre todos los dioses. Y él se encontraba en un templo del dios Dagón. Tenía ira porque se estaban burlando de Jehová, diciendo que el dios Dagón ha vencido a Jehová. Sansón comenzó a sentirse incómodo y a sentirse culpable, porque por culpa de él se estaba deshonrando a Dios. Ahora yo creo que muchas veces por culpa de nosotros estamos haciendo que Dios sea deshonrado. Él era culpable de sus actos. Nosotros somos culpables de nuestros actos. Y muchas veces por lo que nosotros hacemos o por lo que nosotros quizá por las circunstancias nos vemos obligados a hacer, eso reflejará la imagen de la iglesia, del cristianismo, de Dios. Porque yo creo que la imagen del hijo afecta al padre. Y si usted es un hijo de Dios, su imagen afecta a la imagen de Dios. Ahora Sansón había hecho quedar mal a Dios. Y él sabía que había sido culpa de él. Estaba derrotado. Y él le pidió al joven que lo estaba guiando: por favor, llévame a esas 2 grandes columnas, a las columnas o a las bases, a los cimientos de esta obra.
de esta casa. Y él se aferró de una de las columnas y ya no oía las críticas. Comenzó a recordar. Comenzó a recordar y yo creo que eso es lo que muchos de nosotros debemos hacer. Porque cuando usted comienza a recordar en qué fue que falló. ¿Cuál fue su victoria y cuál fue su debilidad? Él comenzó a examinarse y a examinarse. ¿Qué fue lo que hice? Lo puedo ver sonreír mientras recordaba cómo hizo añicos a esos filisteos en el valle de Leí. Un día caluroso en cuando lo prendieron y lo amarraron con unas cuerdas muy gruesas para que los filisteos se lo llevaran. Y de repente el Espíritu de Dios descendió sobre él y esas cuerdas se hicieron como hilos y cogió una quijada. Una quijada que es unos huesos de un asno, y cogió esa quijada y comenzó a matar uno a uno. La quijada no era fuerte. La quijada era muy frágil. Si usted coge un hueso de un animal, no le va a resistir a partir un metal. Si usted quiere, puede hacer la prueba. Pero no era ni la quijada ni Sansón. Era el que estaba en esa quijada y el que estaba en Sansón. Sansón sonreía mientras recordaba. Era su único alivio mientras estaba ahí solo, abandonado, en tierra de enemigos, siendo la mofa de todo el mundo. Podía sonreír un poco mientras recordó cuando casi se moría de sed en el desierto y que Dios le dio agua de la peña porque él era un hijo de Dios. Yo creo que nosotros nos ponemos contentos cuando Dios contesta nuestras peticiones. Sonreía un poco tratando de olvidarse del momento del que estaba viviendo. Estaba siendo criticado por todo. Más de 3,000 personas lo estaban criticando. Y él era el centro de atención de todos, diciendo: vea este que decía que era creyente del profeta, ¿dónde está? Muchas veces nosotros estamos en esa situación. Y quizás no es nada agradable. Quizás nos sentimos mal, solos. Y Sansón siguió recordando. Siguió recordando cuando y oyó decir lo del león y se vino a la mente y dijo: Señor, ¿cómo eres de grande? Yo iba pasando, ni siquiera no tenías por qué hacerlo. Y cogió ese león y tú fuiste el que usaste mis manos y despedazaste ese león. Sansón en un rincón diciendo: gloria a Dios. Oyendo esos mensajes y oyendo esas cintas antiguas, y gloria a Dios, en un rincón nos encontramos muchas veces. Gloria a Dios, pero no lo decimos en voz alta porque sabemos que estamos mal. Nos emocionamos, pero ahí mismo nos recordamos nuestro error. Estamos leyendo un folleto por ahí y queremos decir: oh, esto es verdad. Y de repente el diablo trae a nuestra mente nuestras derrotas. Estaba solo Sansón, no tenía ni pastor, ni iglesia, ni diáconos, ni nadie, ni citas, ni hermano Melquisedec, yo quiero una cita con usted, por favor. No tenía nada de eso. Él estaba en tierra de enemigos, prisionero de un sistema. Y él comenzó a recordar mucho más atrás. Y se recordaba cuando niño su madre le contó cómo había nacido y para qué había nacido. Porque yo creo que cuando usted nació de nuevo, usted ya ni siquiera es dueño de usted mismo, sino que Dios lo ha destinado a usted para un propósito. Y no importa lo que usted haga o lo que usted intente hacer, en qué barro intente meterse o en qué circunstancia intente hundirse, no importa nada de eso. Dios lo sacará de ahí porque usted está predestinado para algo. Ahora, a su madre se le apareció un ángel. Y yo creo que hoy también ha aparecido un ángel, amén. Sansón no vio al ángel, o no lo conoció cara a cara, y quizá él no sabía por qué. Y muchas veces yo creo que él se preguntaba: pero ¿por qué yo? ¿Por qué no puedo irme como los demás muchachos? O ¿por qué no puedo estar como la sociedad en general? Porque él tenía un voto nazareo. Él tenía que dejar crecer su cabello
Y no podía pasar navaja por él. Él no podía beber ni vino ni sidra, ningún licor. Él tenía que apartarse. ¿Por qué yo? Muchas veces vino eso a la cabeza de Sansón, como muchas veces viene a la cabeza de nosotros. Porque usted se ha escogido y predestinado para un propósito mayor. Ahora Sansón siguió recordando y se acordó de su padre, cómo lo instruía de pequeño, cómo quizás lo corregía muchas veces, de sus hermanos israelitas, porque sabían que él era un milagro, porque la madre de él era estéril, y por palabra de Dios fue que se engendró él. Y él siguió recordando. Bueno, recordé todas las cosas buenas que Dios ha hecho con mi vida, pero ¿qué he hecho mal? Se recordó cuando un día fue a Gaza a visitar a una filistea, y de repente lo cercaron los filisteos, le cerraron las puertas y le tendieron una emboscada y una trampa porque querían agarrarlo. Él no estaba haciendo el trabajo de Dios. Quizá muchas veces nosotros nos metemos en terrenos del enemigo. Quizá muchas veces nosotros mismos nos vamos a buscar los problemas. Quizá muchas veces nosotros mismos tratamos de hundirnos o de hacer cosas malas. Él estaba en una situación, en un aprieto. Pero Dios, como cualquier padre, no importa en qué lugar él estaba, no importa qué estaba haciendo, él le dio, el Espíritu de Dios descendió sobre él y él cogió esas puertas, mi hermano. Eran las puertas de una ciudad, eran muy enormes, y las cargó con sus brazos y las llevó al monte y las clavó allá. Sacó las bisagras, sacó el concreto que estaba fundido en ella, sacó todo y se lo llevó. Él no estaba haciendo un trabajo de Dios, pero Dios lo respaldó porque ese era su hijo. Muchas veces nosotros nos encontramos en lugares en donde no deberíamos estar, pero Él en su infinita gracia baja y nos salva de ahí. En ese momento la sonrisa que tenía Sansón por recordar sus victorias comenzó a desvanecerse, porque dijo: Señor, yo no estaba en el lugar donde tú me mandaste. Tú me salvaste, pero yo no estaba donde tú querías que yo esté. Ahora Sansón comenzó a recordar cómo es que él había llegado a estar en el lugar donde estaba. ¿Cómo es que hemos llegado a estar en el lugar donde estamos? Y había una mujer muy hermosa, una filistea muy atractiva a la vista de un hombre, que se llamaba Dalila. Aquella mujer que dice el profeta que se pintaba sus ojos de tal manera y tan seductora que Sansón cayó rendido ante ella. Ahora, el hombre más sabio de Israel cayó por mujeres. ¿Recuerdan su nombre? Salomón, ¿cierto? Y el hombre más fuerte de la Biblia cayó por mujeres. Ahora Sansón se comenzó a recordar y quizás la ira que tenía comenzó a plasmarse en su rostro. Muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, pero usted dice: ¿por qué hice esto? ¿Por qué me metí de esta manera? Y él comenzó a arrepentirse de lo que él había hecho. Se recordó cuando de repente llegó a la casa de Dalila y ella comenzó a angustiarlo una y otra vez. Descúbreme el secreto de tu fuerza. ¿Por qué no me dices en qué consiste eso? ¿Por qué no me dices cuál es tu secreto? Dice la Biblia que él fue reducido a mortal angustia, porque estaba una y otra vez, descúbreme tu secreto, descúbreme tu secreto. Y él quería engañarle, él ya quería zafarse de esa persona. Y cuando le dijo: si me atas con esto, y de repente decían: los filisteos sobre ti, y él sacaba todo eso como hilos, y él le decía: oh, me has engañado. Él ya no sabía qué hacer con ella.
Estaba angustiado, desesperado. Sansón, los filisteos sobre ti. Y otra vez. Y cada vez que ella decía eso, él sabía que su muerte era próxima, porque él sabía que no estaba haciendo lo correcto. Muchas veces tenemos una advertencia y otra advertencia y otra advertencia y volvemos y volvemos. Él sabía que no era correcto que él estuviera ahí, pero él seguía y él seguía y él seguía. Hasta que una vez él ya no aguantó más. Él estaba tan desesperado, él estaba tan angustiado que le dijo: mira, Dalila, yo fui separado. Dios me predestinó desde antes de la fundación del mundo. Mi madre era estéril. Y un ángel la visitó y le dijo que tendría un hijo para salvación de Israel, porque mi pueblo se había vuelto ante los ídolos. Porque desde la muerte de Josué, nuestro pueblo comenzó a tener diferentes jueces, y cada vez que ellos se iban tras los ídolos, Dios les enviaba un juez que los libertara. Y yo fui criado con ese propósito, de libertar a mi nación del paganismo, de libertar a mi nación de la opresión de Satanás. Porque usted es predestinado para libertar al pueblo de Dios de cualquier opresión. Ahora, él comenzó a contar toda la historia de Dalila. Quizá daba golpes a la pared por haber hecho eso. En ese momento ya estaba solo, ya lo había hecho. Y le dijo: yo tengo un voto nazareo. Si me cortas el cabello. No era tanto el cabello en lo que radicaba la fuerza de Sansón, sino era en la promesa que él había hecho. Porque no es el voto que nosotros es que usted cumpla su palabra con Dios. Ahora dice que ella lo durmió en sus piernas y comenzó dócilmente a cantar una canción. Y Sansón quedó rendido, acostado en las piernas. No tenía salida. Dalila hizo una seña y el sirviente le trajo las tijeras. Ella era muy astuta. Ella les dijo a los filisteos: esta vez él sí me ha revelado el secreto. Esta vez vengan todos, vengan. Lo pueden ya aprisionar porque él ha sido sincero conmigo. El padre, mujer hebrea en tu pueblo, ¿acaso no hay hermana para que te vayas a buscar esa filistea? Ellos le habían dicho una y otra vez. Comenzó a sonar la tijera y un mechón de pelo comenzó a caer al suelo. De repente otro. Y ya no era el mismo, ya no podía cantar con la misma libertad. Cayó otro mechón y ya no podía orar con la misma libertad. Cayó otro mechón de pelo y ya no tenía esa santidad que antes revestía su cuerpo. Cayó otro mechón de pelo y ya no podía tener el mismo compañerismo con su hermano. Cayó otro mechón de pelo y sus conversaciones ya no eran santas. Cayó otro mechón de pelo y se comportaba ya como el mundo. Porque cuando una persona tiene el cabello largo y se va a rapar, comienzan a cortarlo por pedazos. No le van a... como él tenía el cabello largo, no podían pasarle, porque en ese tiempo no existía una máquina así, cortarlo todo de una vez. Tenían que cortarlo pedazo a pedazo. Y eso es lo que hace el enemigo. Él entra muy dócilmente, quizás con un poquitico primero, y luego sigue cortando, y luego sigue cortando, y luego sigue cortando, y luego sigue cortando, cuando de repente Sansón ya no tenía ni un solo pelo. Toda su fuerza, todo el Espíritu de Dios lo había dejado. Ya no era el mismo de antes.
No sé si usted se ha sentido así, pero yo sí. Cuando hay veces que sentimos que ya no somos los mismos de antes, ya no tenemos la misma fuerza de antes, ya no tenemos la misma oración de antes, ya no cantamos con la fuerza que cantábamos antes, ya no alzamos nuestras manos y clamamos con fervor como antes. En él ya no estaba eso. Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón, los filisteos sobre ti. Iglesia, los filisteos sobre ti. Iglesia, el diablo sobre ti. Él dice la Biblia, y él pensó que como las otras veces él había salido y había derrumbado lo que sea, porque ninguna puerta sobre él se podía cerrar, porque él tenía la autoridad, el poder, porque era hijo de Dios, de abrirla. Y él se levantó y dijo: yo puedo orar por ese enfermo, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Y se levantó, y cuando vio, la misma Dalila lo podía dominar. No tenía fuerza, ya no tenía fuerza humana. Y de repente, ¿qué hizo el diablo, hermano? De una vez dijo: ¿crees en el profeta? Pues venga para acá. Y le quitó los dos ojos. Y cuando usted lo ve, ahora vemos el Sansón de antes, y era un Sansón consagrado, un Sansón que iba a culto, un Sansón que veía y creía en el profeta. Y ahora que usted lo ve en la cárcel, usted lo ve un Sansón que ya no quiere nada con el profeta, que no puede ver al profeta, que un Sansón que está deprimido, un Sansón que está exhausto. ¿Por qué pasó eso? Mientras él recordaba eso, como una lágrima comenzó a caer sobre su rostro. Comenzó a llorar con angustia. ¿Dónde está tu fuerza, oh Sansón?, gritaban. ¿Te ha abandonado tu Dios? Oh, déjeme decirle, Dios no lo había abandonado a él. Él había abandonado a Dios. Dios no nos ha abandonado, ni nunca nos abandonará. Nosotros lo abandonamos a él. ¿Dónde está tu fuerza, Sansón? Ahora puedes matar a los 1000 filisteos que mataste. A ver. Cristiano, ahora puedes orar así como lo hagas antes. ¿Dónde está tu avivamiento hoy? ¿No era que te regocijabas en el Señor y cuando bajaste a las aguas cantabas muy alegre? Ahora, ¿dónde estás? Muéstrame dónde estás, muéstrame. ¿Qué ha pasado? A ver, muéstrame. ¿No eras el gran hijo de Dios que me hacía retroceder? ¿Dónde estás? Y el diablo comenzó a hacerle bu. Y Sansón más achicopalado. Ya estaba arrinconado en la columna. Y todos riéndose y repartiendo vino de un lado a otro, mofándose y haciendo chistes sobre Sansón. Ahí está el que nos oprimía, el que nos decía esto, el que nos corregía. Y mírelo dónde está, mírelo. De repente, el Espíritu de Dios que estaba en Sansón comenzó a despertar en él. Señor, te ruego, solamente una vez más. No quiero que me des más oportunidades. No quiero hacer una oración hipócrita, no algo momentáneo. Él comenzó a clamar de tal manera. Ahora, ¿dónde estuvo el éxito de Sansón? Es que él en ese momento, el éxito de Sansón no fue cuando mató a los 1000 filisteos, déjeme decirle. El éxito de Sansón no estuvo cuando mató al león. El éxito de Sansón no estuvo cuando hizo salir agua de la peña, o cuando cargó las puertas de Gaza, o cuando hizo esto o lo otro. Nuestro éxito no está en cuando hagamos una oración por un enfermo y se sane, o cuando hagamos esto, cuando cantemos fuerte en la iglesia, o cuando ayunemos, ni siquiera cuando oremos acá en la iglesia. ¿Dónde estuvo el éxito de Sansón? En su última oración, hermano Wilson. No estaba en la iglesia, no estaba ni siquiera en su casa. Estaba donde el enemigo, atrincherado y arrinconado por donde más podía. Y de repente él comenzó a orar en sus muy adentros. Señor, he fallado.
Señor, no he sido el mejor. Señor, estoy contaminado de pecado. Señor, te he fallado una y otra vez, y me diste otra oportunidad y volví a fallar, y me diste otra oportunidad y volví a fallar. Hoy yo quiero elevar esa oración esta noche. El éxito de Sansón estuvo en su última oración sincera, no una hipocresía. Fue un sentir del alma, fue un sentir de corazón, fue una oración de corazón, algo con fundamento. Si usted cree que Dios lo hubiera escuchado, si lo hubiera hecho una de las oraciones que acostumbramos a hacer cuando decimos Señor eso, Señor lo otro y ya. Yo creo que Sansón no dijo esa oración en ese momento. Él estaba contra la muerte. Él estaba, ya sabía que iba a morir. Él no podía darse el lujo de dar una oración de esas. Él tenía que arrodillarse y clamar. Porque en el momento en el que usted y yo nos encontramos desesperados, en ese momento cuando no hay más salida, en el momento cuando sabemos que no hay más escapatoria, es cuando nace una verdadera oración sincera. Ahora él estaba en ese momento y él comenzó a orar de tal manera que Dios lo escuchó. Dios se vio obligado a escucharlo y a responderle. No. Él no le devolvió los ojos, dice el profeta, allá en la eternidad. Él no le respondió quizá 2 días después. Quizá él no le respondió 1 hora después. Él le respondió en el mismo momento. Y déjeme decirle que su cabello ya estaba largo. Su cabello, su voto se había renovado otra vez. Porque muchas veces hacemos votos, pero no los renovamos. Y su voto se había renovado. Y él comenzó a apoyarse en la raíz del problema. A él no le importó lo que le dijeran. Ya le decían, vea, ya no puedes ni caminar solo, no te puedes ni parar solo. Ya te estás apoyando en una columna. A él no le importó esa crítica. Él se levantó. Ya no podía levantarse con fuerza y saltar y coger la columna. Él tuvo que levantarse quizá muy despacio, porque quizá no le daban comida, porque no estaba bien alimentado y ya no tenía las suficientes fuerzas. Los pasos de Sansón para arrimarse a esa columna fueron agónicos, mi hermano, porque él no había pedido por su vida. Déjeme decir, él no había pedido porque él saliera con vida de ese momento. Él había pedido que muera yo con mis enemigos, porque él sabía cuál era su error y él quería morir con ese error para que luego Dios lo pueda resucitar. La única forma de que usted puede terminar con eso es morir usted con eso. Si usted tiene un problema, un pecado, cualquier cosa, usted tiene que morir con eso para que Dios lo pueda resucitar. Sin eso. Ahora él sabía eso. Y él se aferró muy despacio a una columna, y cuando ya la palpó, cuando ya estuvo ahí esa columna, cogió la otra y comenzaron a reírse. ¿Qué vas a hacer, Sansón? Ya no tienes fuerza. Cualquiera te puede empujar y te manda lejos. Estás dando tus pataditas de ahogado. ¿Qué quiere hacer usted, cristiano? ¿Qué quiere hacer usted? Ya está en el mundo. Ya, ¿para qué se va a devolver otra vez? ¿Te vas a volver otra vez un fanático? Ya no puedes, ya te untaste, ya. Pero él dijo, no, Señor, yo me aferré de esas columnas. Yo en esta noche, y ustedes deberíamos aferrar de esas columnas. Aférrese de esas columnas hasta que usted pueda exterminar con ese pecado. Y él clamó, oh, solamente una vez más, Señor. Te ruego, solamente una vez más. Y el Espíritu de Dios descendió sobre Sansón. A él no le importó cuánto pecado había hecho Sansón. A Dios no le importó qué había cometido Sansón, ni qué tan grande, ni cuántas veces. Él descendió con su espíritu y posó sobre su hijo. Y de repente una grieta se abrió en esa columna. Y comenzó a abrirse otra grieta. Y cuando los ojos incrédulos de todos esos miraron, ¿qué está pasando? Oh, el gran alboroto. Las columnas comenzaron a temblar y los escombros comenzaron a caer. Y de repente todo el edificio se vino abajo, porque había ahí un hijo de Dios.
Solamente una vez más en esta noche. Si usted quiere decir eso, por favor, colóquese en pie. Solamente una. No pida más. No pida una oportunidad barata. No haga un arrepentimiento hipócrita. Sansón tuvo que hacerlo de tal manera que Dios lo escuchara. Ahora usted tiene que hacerlo de tal manera que Dios lo escuche a usted. Tiene que ser una total sinceridad. Tiene que estar usted totalmente arrepentido de lo que hizo. Señor Jesucristo, perdónanos, Señor. Te queremos pedir solamente esta vez, Señor. No un arrepentimiento hipócrita, Señor. Estamos cansados de caernos y volvernos a levantar y volver a caer y volver, Señor. Arrepentidos, hasta nos da vergüenza contigo, Señor. Ya estamos tan apenados a tal grado que ya no queremos pedirte perdón, porque nos da vergüenza de nosotros mismos, Señor. Perdónanos, Señor. Y aceptamos su perdón porque sabemos que tú derramaste esa sangre en el Calvario, Señor. Que tu Hijo derramó esa sangre por nosotros, Señor. Oh, queremos sujetarnos de esas columnas en esta noche y decir solamente esta vez: y que muera yo con mi vieja naturaleza, que muera yo con los filisteos, que muera yo con mis enemigos, que se agriete todo pecado, Señor, que se agriete toda incredulidad, que se dañe todo resentimiento, toda amargura en mi corazón. Déjame morir con mis enemigos, Señor, y renacer en tu espíritu. Una bendición para tu pueblo, Señor. Que ellos puedan, Señor, rendirse a ti, Señor.